Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Y oremos para que la palabra llegue a todo nuestro ser. La palabra llega por medio del oír, pero de ese oír pasa nuestro intelecto, y de ese intelecto baja a nuestro corazón, y del corazón pasa al espíritu. Si solamente queda en el oír, eso se lo llevará el viento. Dice que será como la semilla que cae al borde de la tierra, vienen los pájaros y se la comen y no pasa nada. Si solamente llega a nuestra mente, esa palabra será como la semilla que cae en el camino. Brota, pero no tiene raíz, se seca y se va. Si solamente llega al corazón, entonces los espinos y los cardos, las cosas de este mundo, harán que la palabra se vuelva infructuosa. Pero si esa palabra llega a nuestro espíritu, caerá en buena tierra. Y seguro dará fruto a 30, a 60 y a 100. Clamemos para que nosotros recibamos la palabra en nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Padre Celestial, obra con poder, con tu Espíritu Santo, guiándonos a toda la verdad. Y que esa palabra sea inundándonos, llenándonos, Señor. Derrama de tu gracia en esta hora. Señor, que sean iluminados todos nuestros sentidos. Que sea, Señor, la vida sobreabundando, para que esa vida, Señor, limpie todo lo que falta, Señor, y nosotros podamos vivir esta vida eterna que tú nos has regalado. Por eso unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Yo le he contado que la revolución del Nuevo Testamento es que nosotros podamos decirle ahora a Dios: Padre nuestro. Pero no solamente decírselo. En la religión también mucha gente le dice a Dios Padre y Padre y Padre sin conocerlo. No, uno no puede llamar a Dios Padre sin conocerlo. ¿Sí? Uno puede hablar de los padres de la patria, y es que los padres de la patria, o puede hablar de los padres de la iglesia cristiana, y sí, pero no los conoce. Pero en cuanto a Dios, nosotros tenemos el privilegio, no solamente de llamarlo Padre nuestro, sino de establecer la relación íntima de un hijo con el Padre y de un padre con el hijo. ¿Usted sabe qué es esa herencia? Por eso hoy la predicación se llama La herencia del Padre nuestro.
Eso es un privilegio, eso es un gozo, eso es una riqueza, eso es un tesoro. Pero nosotros no lo conocemos. No sé si le ha sucedido que ha muerto un familiar que ha dejado recursos. Entonces el familiar se muere y uno piensa, oiga, ¿qué me habrá dejado de herencia? ¿Sí? Pues sí, es el interés, pero uno piensa, ¿qué me habrá dejado de herencia? Pero para poder saber qué dejó de herencia, pues toca saber qué tenía. A veces uno no sabe qué tiene. Oiga, ¿pero qué tenía? ¿Quién sabe qué era lo que tenía? No, que apareció un lote por allá en Chía. No, que tenía un lote en Zipagauta. ¿Y dónde queda Zipagauta? No sé, nos toca ir hasta Zipagauta a averiguar cómo es el lote. Y uno va y revisa y se da cuenta, no, eso era una cosita ahí chiquita, o no, eso era una hacienda, entonces, ¿ahora cómo la vamos a repartir? ¿Cuánto dejó? ¿Qué hay en las cuentas? ¿Tiene bonos? ¿Tiene acciones? ¿Qué tiene? ¿Tenía un seguro? ¿Qué tenía? Y de acuerdo con eso, entonces uno conoce su herencia. Me encanta cuando uno tiene que presentar declaración de renta que lo obliga al Estado a repasar qué tiene o cuánto debe o cómo está en las cuentas. ¿Sí? Nosotros debemos de hacer eso sin necesidad que el Estado nos obligue. Oiga, ¿cómo estoy yo en mi vida económica? ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Qué es lo que tengo? ¿Solo deudas? Si solamente tengo deudas, tengo un problema en mi administración de mis recursos. Estoy mal. ¿Cómo estoy haciendo con mis recursos? ¿Cómo estoy haciendo con mi dinero? ¿Cómo estoy haciendo con todas las cosas que yo tengo? Bueno, espiritualmente, ¿cómo es esa herencia que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha entregado? ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente estamos viviendo esa herencia? Porque déjeme decirle, si nosotros entendemos esa herencia que Él nos ha dado, de poderlo llamar Padre nuestro, las puertas del Hades tiemblan, se desbaratan y se desvanecen ante los hijos de Dios. Y nosotros hablamos, ¿no? Pensamos muchas veces en las situaciones que estamos en crisis, en la familia, en la salud, económicas. Si Jesús pasara, si Jesús viniera, estábamos orando por Estela Moreno. Estela, ojalá esté ahí conectada. Si Jesús llegara al pie de la cama de Estela, ¿qué pasaría con Estela? ¿Qué pasaría con ella? Tiene cáncer, ¿qué pasaría con ella? ¿Jesús sería loco? ¿Jesús sería imposibilitado ante sanar? Jesús, bueno, vamos a orar a ver si el Señor quiere sanarte, Estela, pero no sabemos la voluntad de Dios. Pero bueno, pidámosle al Señor que en su misericordia de pronto quizá, ¿sabe qué? Esa oración es la más tonta del mundo, no tiene fe. Porque nosotros estamos seguros, si Jesús se para al pie de la cama de Estela, le va a decir a Estela que levántate, sé sana. Y Estela sería sana inmediatamente. Pero nosotros no estamos entendiendo que el Señor ahora mora en nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya ya yo no necesito ir a la cama de Estela Moreno, sino que cualquiera de ustedes que esté lleno del Espíritu, que tenga el Espíritu, va a ir y en mi nombre le va a decir que levántate, Estela. Y es la misma autoridad, porque es el mismo Espíritu, porque es el mismo Señor. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Estela se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Entiende que nosotros, no sé si usted lo cree, porque si usted lo cree se da, pero si no lo cree no se da. No hay una moneda para pagar el impuesto. No se preocupe, vaya y saque un pez y encontrará una moneda, un estartero en su boca. ¿Usted entiende que Dios provee de esa manera? No se preocupe, no van a alcanzar los panes ni los peces. No se preocupe, venga, traiga para acá, bendigamos y tenga y multiplique. Señor, el mar nos va a comer vivos. No se preocupen, cállese, cálmese. Pero usted entiende que ahora Dios está con nosotros. ¿Quién levanta el mar? El enemigo. ¿Quién hace pensar que 2 pescados no son suficientes? El enemigo. ¿Quién es el que vino a hurtar, matar y destruir? El enemigo. ¿Pero usted está creyéndole al enemigo? ¿O usted realmente cree en la palabra de Dios, en la verdad de Dios? Veamos un ejemplo muy precioso en esa reunión que tuvimos. Y entonces cogía el predicador y había una conexión de energía, de cable. Y entonces decía, mire, esta lámpara está prendida porque este cable está conectado. Pero ¿qué pasa si yo desconecto y cojo y conecto a otro lado? Pues ya no llega a ese lugar de energía. Entonces nosotros tenemos nuestro enchufe, es nuestra vida, pero ¿a qué está conectado usted? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de Satanás?
Entonces, dependiendo de lo que esté conectado, o tiene vida o tiene muerte. Pero nosotros le creemos a veces más a la palabra de Satanás. Es impresionante. ¿Cómo le vamos si él es mentira, si él es tinieblas, si él es muerte, si él es oscuridad? ¿Cómo no vamos a creer más bien a la verdad, a la vida, a la salud? Que él nos ha traído, que Jesús nos ha traído. Entonces, sí, perdón, Señor, mi pensamiento absurdo que le crea a Satanás, voy a desconectarme de ese pensamiento y ahora voy a conectarme al pensamiento tuyo. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y aún los desiertos, porque no es pare de sufrir, lo vamos a leer ahorita, los desiertos, las enfermedades, los problemas, Él los va a convertir ¿en qué? En fuente de bendición. Y por eso tenemos que inclusive bendecir a nuestros enemigos, porque la obra de nuestros enemigos, Dios la convierte siempre en bendición. Yo no puedo dar otro testimonio en mi vida. Siempre he visto su mano. Siempre ha trastornado los planes del enemigo. Siempre ha cambiado la maldición ¿en qué? En bendición. A veces hasta me da un poquito de rabia, ¿no? Digo, ay Señor, déjame insultar un poquito a estos malvados, pero me dice, bueno, ¿qué ha ocasionado en su vida? Esa obra de los malvados, ¿qué ha ocasionado en su vida? ¿Bendición o maldición? Siempre tengo que decir, Señor, bendición. Bendición. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Me da rabia, bendecirlos. Bendecirlos. Porque todas sus maquinaciones se han convertido siempre ¿en qué? En bien. ¿Quién es eso? El Señor está aquí con nosotros. Nosotros le alabamos, le exaltamos. Me encantan esas letras de las canciones que siempre están declarando ciertamente lo que dice en la palabra. Por eso la alabanza es tan importante, tan clave, ¿no? Yo anhelo una cosa, anhelo poder extender el tiempo del culto, ¿sí? Porque por nuestra limitación de espacio, pues tenemos el horario de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 12. Si tuviéramos un espacio más amplio donde pudiéramos recibir más gente, pues podemos hacer solamente 2 cultos. Y entonces en ese culto podemos tener más tiempo de ministración en la alabanza al final del culto, poder estar más ahí. Pero hágalo en la casa, por favor, coja ese boletín y lea las letras y sí, oiga, mire, cómo era la musiquita, muestre, ¿sí? Y lea y cante y lea el salmo después y mire ese salmo tan precioso, ese salmo tan hermoso. Usted sabe que dice que donde cayeron mis cuerdas era porque cuando echaban suertes botaban unas cuerdas sobre un mapa. Y entonces en el mapa decía, bueno, esta cuerda ¿a quién le toca? Y echaban la cuerda y donde caía la cuerda era el terreno de Judá, el terreno de Benjamín, el terreno de... Pero hubo a una tribu que el Señor dijo, no, ustedes no van a echar cuerdas. ¿Por qué? Porque su herencia soy yo, a la tribu de Leví. Y eso es lo que está hablando hoy esta predicación. Nuestra herencia es ¿quién? El Señor. ¿Usted sabe qué es esa herencia? ¿Usted sabe disfrutar esa herencia? ¿Usted está viviendo en esa herencia? ¿O a pesar de tener la herencia más preciosa, está comiendo algarrobas con los cerdos? Cuentan que cuando nació la ciudad de Cartago, eran unos comerciantes, entonces llegaron a donde el rey que tenía todo ese territorio y le dijeron los comerciantes, oiga, nosotros hemos comerciado con usted, lo hemos enriquecido, le hemos le hemos sacado todas sus mercancías y todo, porque no nos deja tener un territorio aquí en la costa, aquí en la orilla. Regálenos para que nuestros barcos puedan atracar y estar ahí y hacer el negocio. Y el rey, para burlarse, les dice, bueno, sí, yo les voy a dar un territorio. Y todos felices les dijo, les voy a dar el tamaño de una res, del cuero de una res. Y ellos, pero como eran comerciantes, entonces buscaron en primer lugar una vaca gorda. Y le quitaron toda la piel. Y cogieron la piel y la hicieron tiritas, la hicieron hilos. Y agarraron los hilos y fueron amarrando. Y cuando extendieron, entonces llegó el rey. ¿Qué pasó? Dijo, mire, usted nos dijo lo que cupiera en un cuero de una res. Esto es lo que cabe. Pues imagínense, ahí nació la ciudad de Cartago. Nosotros, nuestra herencia, nuestra heredad, no la obtenemos por medio de trampas ni de triquiñuelas. El Señor nos dio esa herencia, su palabra. Él no miente, Él no es hombre para que mienta. Él dijo, ¿saben qué? Yo soy su herencia. Ustedes son mis hijos, yo soy su padre. ¿Usted sabe la herencia de poder llamarlo Padre nuestro?
Por eso yo le digo, mire, no es religiosamente. Todo el mundo dice Padre, y el Padre, y los que no conocen, y Padre. Pero nosotros sabemos a qué tenemos derecho, o deberíamos de saberlo. ¿A qué tenemos derecho cuando le decimos Padre nuestro? Es la revolución. Jesús les dijo, mire, cuando ustedes oren, oren así, que Padre nuestro, Padre nuestro. Esa oración es tan poderosa, por eso llevamos ya tantos domingos enseñando. Primer domingo del mes, Padre nuestro. Deberíamos sacar como un libro de Padre nuestro. Pero es que hay tanto para enseñar acerca del Padre nuestro. La iglesia entendió esto. Cuando usted lee las cartas de Pablo a las iglesias, él está hablando de esa heredad. Antes de hablar del pueblo de Israel, el pueblo de Israel heredó como siervos. Mire conmigo un momento Gálatas. A mí me da una tristeza que muchas congregaciones y pastores hoy en día quieren volver a ser judíos. ¿Sí sabe de esa gente? Los mesiánicos. No, es que ahí hay bendiciones, pero no leyeron la Biblia, no leyeron el Nuevo Testamento. No entendieron que lo que vamos a celebrar hoy es un pacto ¿qué? Nuevo, ya no establecido en la sangre de los machos cabríos ni de los animales, sino con una mejor promesa, con un mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio. Es el pacto en la sangre de Jesús. Y ese pacto es que nosotros lo llamamos a Él Padre y Él nos llama a nosotros ¿qué? Hijos. Mire Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de ¿quién? De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, ¿por qué? No se olvide esa palabra, la promesa. Y hemos de entender cuál es ¿usted sabe cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa? No, la promesa es que Él me va a pagar todas las deudas. ¿Cuál es la promesa? No, la promesa es que va a tener muchos hijos. No, ¿cuál es la promesa? No, la promesa es que todo lo que yo pisara Él me lo va a dar. ¿Cuál es la promesa? No, entonces ya Bogotá sería nuestra, ¿no? Porque con ese Transmilenio horroroso uno prefiere caminar que andar en Transmilenio. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? No, el perdón de los pecados. No, ¿cuál es la promesa? No, la vida eterna. No, ¿cuál es la promesa? No, su Hijo Jesucristo. No, ¿cuál es la promesa? ¿No es que no conocemos la herencia? No conocemos la herencia. Y al no conocer la herencia, pues ¿qué? ¿A qué sabemos que tenemos derecho? ¿Cuál es esa promesa? Dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ese es el primer pacto, es el pacto de la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están ¿en qué? En esclavitud. ¿Usted está en esclavitud? No debería estar. Porque Él nos hizo libres, la libertad gloriosa de los hijos. Claro, lo que pasa es que uno a veces es tonto y no actúa como hijo. Yo conocí, ¿no? Una señora en el barrio tenía una panadería tan buena, tan grande, y el hijo era tonto, terminó muerto, pobre tonto. Y entonces el hijo, ¿sabe qué hacía? Se aliaba con los empleados para robarle a la mamá de la caja el dinero. Él no entendía que ese negocio era de él, que él era hijo, que a él le correspondía, porque era un tonto, por eso estaba en esclavitud, por eso actuaba como un empleado, por eso actuaba como un siervo, no podía actuar como un hijo. ¿Cómo actúa un hijo? Un hijo dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cómo actúa un hijo? Un hijo deshace las obras del diablo. ¿Cómo actúa un hijo? Un hijo trae bendición y no maldición. ¿Cómo actúa un hijo? Un hijo trae la vida y no la muerte. ¿Cómo actúa un hijo? Un hijo ora por los que los ultrajan y lo persiguen. Ay, no, monte una demanda. No, viejo, yo soy hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Orar, bendecir. Entonces soy hijo de Dios. Y si no, no he creído a la palabra. ¿Cómo actúa un hijo? O usted va a actuar como ese tonto que terminó, lo mataron. Hace poco yo pregunté, oiga, ¿qué pasó con Carlos? Si alguno vivió en Ciudad Jardín, conocía una panadería que se llamaba El Buda Dorado. Lo mataron. Pero desde tonto, ¿no? Ay, esclavo. Dice,
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos no somos hijos de la esclava, sino ¿de qué? De la libre. ¿Usted entiende que la esclava también va a heredar y el hijo de la esclava también va a heredar? Pero no heredará como el hijo de la libre. En el cielo, los del primer pacto estarán afuera de la ciudad. Pero los hijos estarán, ¿qué? Sentados en la mesa. Usted decide dónde quiere estar. Pero tiene que conocer ese pacto, tiene que conocer esa herencia. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos lo va a explicar muy bien. ¿Cuál es esa herencia? ¿En qué consiste esa herencia? Antes de hablarle de qué es el pueblo de Israel y cuál es el pacto con Israel y las promesas de Israel, ¿sabe qué hace él? Habla de cuál es el pacto con nosotros y cuál es la herencia con su iglesia. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo 8. Y coja un resaltador y marque todo Romanos 8. A usted, si le gusta rayar la Biblia, no raye la Biblia, pero si le gusta, entonces raye todo, porque es que todo, ¿no ve que es la promesa? Es la promesa. Bueno, antes de ver en Romanos 8 cuál es la promesa, le voy a quitar ya el chip. ¿Cuál es la promesa? Miremos Lucas capítulo 24, versículo desde el 46 en adelante. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la herencia? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuál es nuestro poder? ¿Cuál es nuestro señorío? ¿En qué consiste la vida espiritual? ¿En qué consiste ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que lo constituye a usted hijos de Dios? Para que eso deje de ser una idea, un pensamiento y se convierta en la verdad de su vida. Y con esa verdad usted comience a vivir la vida que le corresponde. Que no le siga robando a la mamá en la caja ahí con los empleados, sino que usted se siente más bien como señor y dueño del negocio y comience a administrarlo bien. Que no sea partícipe con las obras del diablo, sino que más bien usted viva con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 24? Y les dijo, es que Satanás es muy vivo. ¿Sabe qué le dice Satanás a usted? Venga, robémosle al Padre, venga. El Padre no le va a dar lo que usted necesita. Venga. Distráigalo y entonces le robamos y con esto hacemos nuestro contubernio, con esto hacemos nuestras maquinaciones y verá que va a ser feliz. ¿Sabe qué felicidad va a ser? Terminará muerto con los bandidos. Pero si usted es el hijo, ¿sabe qué dice el padre? Hijo, ¿qué necesita? Hijo, ¿qué quiere? Hijo, aquí está la herencia. Aún antes de que le pida, él no tiene que pedirle, el hijo, porque sabe que es el hijo bueno. No le crea al diablo, no sea tan tonto. No sea tan tonto. No le robe al padre. Por favor, no le robe al padre. No le meta la mano en la caja. Sepa que es su herencia, sepa que es su reino, sepa que Él ha dado toda. Mire, dice la Biblia en lo que vamos a leer en Romanos. Si Él, siendo pecadores, nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente qué? Todas las cosas. ¿Entiende a dónde está usted conectado? Está conectado al cable del diablo. Desconéctese, coja el cable de Dios y que esa palabra sea la que traiga luz y vida. Dice ahí en Lucas capítulo 24, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Hijo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder de lo alto. ¿Cuál es la promesa del Padre? El poder de lo alto. ¿Cuál es ese poder?
Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo morando en nosotros. Tenga en cuenta eso. Dios con nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu que creó los cielos y la tierra, el Espíritu que deshace las obras de Satanás, el Espíritu que echa fuera a los demonios, el Espíritu de Dios ahora viene a morar ¿en qué? En nosotros. ¿Y entiende por qué todas las obras de las tinieblas son deshechas? Porque si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Por eso el apóstol Pablo le dice a la gente, mire, ay, no anden en tonterías, no anden en borracheras, no anden en orgías, no anden en sinvergüenzuras. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo gobierne su vida. Permita que sea el Espíritu. ¿Y qué necesita usted para ser lleno? Solamente decirle, Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, úsame. Señor, permíteme conocer, permíteme ver. Que yo no sea engañado. Que yo no sea engañado por Satanás. Y usa esta vida y entonces correrán ¿qué? Ríos de agua. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar agradecidos? Nosotros le cantamos, yo canto y me pongo a llorar como un viejo ya. Tu presencia es el cielo para mí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Él con nosotros. ¿Usted entiende ese gozo? ¿Usted entiende esa vida, esa luz? Y así podemos permanecer. No tiene que ser solamente 3 minutos mientras canta la canción, sino que así tiene que ser su vida de fe. Todo el tiempo, sea lleno, todo el tiempo, sea lleno del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo lo pastoree, permite que el Espíritu Santo lo guíe a tierra de rectitud, permite que el Espíritu Santo lo use, no se deje usar por el diablo. No comparta la mesa de los demonios y la mesa del Señor. No lo haga, lo puede hacer, pero no lo haga, no sea tonto. Miremos otra vez Lucas, capítulo 11, versículo 2, dice, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Entiende que eso es lo que nosotros estamos pidiéndole al Padre? Cuando le decimos Padre nuestro, ¿qué es lo que Él nos va a dar? Su Espíritu Santo. Y si el Espíritu está en nosotros, ¿sabe qué? Todas las cosas son transformadas. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahora nosotros, por donde caminamos, convertimos los sequedales y los desiertos en fuentes de bendición. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Entiende esa herencia? En la religión no es así. En la religión dice Padre nuestro, pero Dios no está morando en ellos. Por eso Él dice, ¿sabe qué? Me dijeron Señor, pero ¿yo qué? ¿Yo qué? Nunca los conocí. Porque no me dejaron morar en ellos. No me dejaron habitar en ellos. Los judíos tenían que ir hasta el templo para experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y fue eso ni siquiera, porque les tocaba quedarse en la puerta ahí parados y salía el sacerdote y les echaba la sangre. Bueno, hasta ahí llegó, chao. Pero ahora Él nos ha tomado a nosotros como su lugar santo. Y ahora el Espíritu mora.
entiende ese poder, entiende esa vida, entiende esa fuerza, entiende esa soberanía, entiende esa herencia tan absoluta que le ha dado a los hijos de Dios. Por el primer pacto no se tenía eso. Pero ahora nosotros, con el Espíritu, ¿usted está rechazando eso? ¿Está rechazando el amor de Dios? Qué tonto, ¿no? Ay, no, a mí no me den nada de herencia, yo no quiero nada. Bueno, pues nada. Viejo, pues nada. Y después está chillando para en la esquina, y no me dieron nada. Usted dijo que no quería nada. Bueno, de las cosas de este mundo, ¿qué importa? Pero la herencia del Padre, usted sabe lo que es rechazo. Entiende por qué esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entiende por qué ese es el pecado, ¿qué? Imperdonable. Porque usted le dijo, ¿sabe qué, Dios? No quiero nada contigo. No quiero que tu espíritu habite en mí. Yo quiero que sea el espíritu de Satanás. Yo quiero servirles a él. Yo quiero usar mi vida para las tinieblas y para la oscuridad. Y terminará muerto como ese tonto que le metía la mano a la caja de la mamá. Qué tonto, ¿no? Nuestra herencia. Dice, ahora sí, Romanos capítulo 8. Ahora sí, todo Romanos 8 está hablando de esa herencia. Todo Romanos 8. Ese es el problema, que es un texto larguísimo, ¿no? Pero yo voy a tratar de hacer aquí la untada que tenemos, pero en la casa léalo y estúdielo todo ahí. Mire cómo comienza. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted entiende que apenas usted le dice a Dios, Padre nuestro, todos sus pecados son perdonados. Todos sus pecados. ¿Hay aquí algún pecador? Levante la mano. Entonces no puede tomar la Santa Cena. Y usted está declarando que la sangre de Jesús es inmunda y la está pisoteando. Y está diciendo que la obra de Jesús no tuvo efecto, porque la obra de Jesús es ¿qué? El perdón de los pecados. Entonces no entendemos. Entonces por eso mucha gente anda avergonzada ante Dios, en condenación, haciendo la voluntad del diablo, robándole al Padre, metiendo la mano, porque no sabe cuál es su herencia. No. Lo primero. Mire conmigo un momento, Hechos capítulo 2. Ay, ¿qué iglesias van ustedes que no le enseñan bien? Cambie de lugar. Busque una iglesia donde le enseñen. Madre. Mire Hechos capítulo 2, versículo 38. Ese es el arrepentimiento. Pedro le dijo, no, ¿saben qué pasa? Que la religión nos ha marcado en esto profundamente y por eso nosotros estamos tan confundidos. Pero hemos de abrir los ojos. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? La promesa del Padre, el don del Espíritu Santo. Por eso les dirá Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿acaso ustedes recibieron el Espíritu Santo porque ustedes eran juiciosos en la ley? Porque ustedes eran irreprensibles. No, les digo, mire, siendo vasos de barro, nos tomó. Mire conmigo Tito capítulo 3. Ahí necesitamos entender esto. Tito capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Esta palabra, mire, esta palabra es una palabra profética para usted. Créame. La persona que está escuchando sabe quién es. Esta palabra se la mandó el Señor hoy. Créame, recíbanla. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Se da cuenta de las características de una persona que no ha recibido el Espíritu Santo? ¿O que no ha nacido de nuevo? ¿O que no llama todavía a Dios Padre? ¿O que no ha entendido su herencia? Otra vez se lo voy a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué? La renovación en el Espíritu Santo. Una cosa es el lavamiento de la regeneración, el que no nace del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3. ¿Está entendiendo esa porción de Juan capítulo 3? No es el bautismo en agua, no es el bautismo en agua, sino es el lavamiento por la palabra. ¿Qué entendimos por la palabra? Que sus pecados, que los pecados nuestros, Él los perdonó. Y ese es el evangelio de la salvación. ¿Usted es pecador? No, porque sus pecados fueron perdonados. No quiere decir que usted no cometa pecados, no es que somos tonticos todavía. Y para esos pecados que cometemos, Él nos dio el lavacro. ¿Lavarnos qué? Las manos y los pies. Lo que el ministro del culto decía. Miren, no hemos hecho lo correcto. Yo siempre pongo a la familia aquí de ejemplo. ¿Las niñas de ustedes hacen siempre lo correcto? No. ¿Pero dejan de ser hijas? Jamás, jamás, jamás. A no ser que ellos dijeran, ¿sabe qué? No queremos nada más. Y entonces los papás dirían con lágrimas, está bien. Como el hijo pródigo. Tiene que ser que usted decida irse del padre. Pero en cuanto al padre, jamás lo disciplinará, lo moldeará, lo pullará, le amará, le mostrará más misericordia. Bueno, de diferentes maneras tendrá que tratarlo. Pero jamás, jamás, Él permanece fiel siempre. Jamás dejará de llamarlo hijo. A no ser que usted diga, ¿sabe qué? No quiero mi herencia. Y si uno le dice eso, dice la Biblia, no hay lugar para el arrepentimiento. Ya no puede morir Jesús 2 veces por nosotros. Pero entiende eso, el lavamiento de la regeneración, o sea, el perdón de los pecados por entender la palabra, y la ¿qué? La renovación del Espíritu. ¿Qué es lo que necesita usted? Ok, ya entendió que sus pecados fueron perdonados, perfecto. Ahora, ¿qué necesita? Dejar que el Espíritu empiece a morar en usted abundantemente. Es salvación y vida eterna, son las dos cosas. No solamente salvación, es vida eterna. Entonces, permita, Señor, tómame, guíame, úsame, lléname con tu Espíritu. Deshaz las obras del enemigo, quita las tinieblas. Tú comenzaste la buena obra, ¿qué? Tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Lo único que necesita usted es acercarse, venga a Él, venga, acérquese. Acérquese, deje que su bendición, esa es la bendición. Deje que su voluntad, no haga más la voluntad del diablo. Terminará como ese tonto muriendo. Me da una tristeza. Estoy que digo el nombre, pero no me acuerdo. Carlos se llamaba él. El hijo de Lucila. Tan tonto, terminó muerto. ¿Por qué? Ladrón. No entendía cuál era su herencia. Tan tonto, ¿no? No, tonto. Nosotros no vamos a entender nuestra herencia. Nosotros no vamos a entender que Él ha enviado. Mire, si envió a su Espíritu a morar en nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué? Todas las cosas. ¿Usted le cree a Satanás que dice, no, Dios no le va a dar? No, venga, robémosle que Él no le va a dar. Ay, tonto. Lo que el Padre tiene para nosotros, su mesa. Si nosotros siendo malos sabemos dar
buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Cuánto más? ¿Entiende por qué dice cuánto más no dará el Espíritu Santo? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, sabe que el resto es añadidura. Con eso vienen todas las cosas. Bueno, esa palabra de Timoteo era para usted, para que se acordara que siendo malo, Él lo llamó hijo. Siendo malo, usted no tuvo que hacer nada, solamente aceptar que en Él había perdón de pecados. Siendo malo, Él le dio de su Espíritu para que morara en usted. No por obras. Márquelo, por favor, márquelo. Ahí en Tito capítulo 3, y diga, esta palabra Dios me la dio el 7 de enero del 2018 y ese día cambió mi vida por la palabra y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es renovar? Constantemente. ¿Sabe qué es salvación? Una vez y para siempre. Usted fue lavado una vez y para siempre, pero ahora es renovado. Siempre, siempre, permita que el Espíritu obre, permita que el Espíritu actúe, permita que el Espíritu, Señor, más, lléname. Por eso dice Pablo, pidan la llenura del Espíritu Santo. Fíjense, ya recibieron el Espíritu Santo, pero pidan la llenura y anden en el Espíritu. No alcanzamos a Romanos capítulo 8, pero vea, mordisqueamos un poquito. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación. ¿Quién hay aquí pecador? Levante la mano. Estás saboteando. El Señor perdonó tus pecados. ¿Quién cometió pecados esta mañana? ¿Entiende esa diferencia? Sí, nos ensuciamos las manos y los pies, pero nuestro espíritu ya está limpio. Los fariseos lavaban las manos y los pies, pero su espíritu estaba inmundo, muerto. ¿Entiende esa diferencia? Ay, eso es una libertad. Y el Padre dice, venga, ¿quiere limpiarse las manos y los pies? Diga, confiese, Señor, me equivoqué. Listo, adelante, otra vez. Y mi hijo amado como si nunca hubiéramos pecado. Ay, eso es demasiado. Esa libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No nos avergonzamos ante nada ni ante nadie. Por lo que está diciendo Romanos capítulo 8, que no vamos a alcanzar a leer. Pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme a la carne? El mundo, porque el mundo no conoce del Espíritu. Entonces ellos viven para la carne, no está hablando de cosas malas, está hablando que su interés es comer, dormir, procrearse, tener una casa, un carro. Todo el mundo vive para eso y todo el mundo le pide a los ídolos mudos y a los dioses de este mundo de esas cosas. Pero nosotros oramos, Padre nuestro, no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es espiritual. Y se da cuenta que nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted está aquí esta mañana porque no le interesa, usted cambia unas horas de sueño en su cama calentito, comiendo huevos y viendo, no sé qué prendan por la mañana. Lo cambia por estar aquí, el Chavo del 8. Ay, cualquiera que me diga del Chavo del 8 ya sé qué es lo que se la pasa haciendo el domingo por la mañana. En lugar de estar viendo el Chavo, decidió recibir ¿qué? La palabra. Usted se da cuenta del absurdo del mundo, cambia el Chavo por la palabra de Dios. Y cambia el abrigo de unas cobijas por el abrigo del Espíritu Santo. Y cambia la vida, el deleite y el gozo y la plenitud de la existencia por una existencia amarga y perversa que da Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros ya no andamos conforme a la carne, ahora nosotros andamos conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado ¿qué? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida
y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No se preocupe, próximo primer domingo del mes de febrero, ya sabe que vamos a predicar Romanos capítulo 8. Pero entendamos cuál es su herencia, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿En qué consiste ese pacto? Ese pacto que nos hace hijos porque hemos nacido por el Espíritu. O sea, ahora el Espíritu ha venido a morar en nosotros. Y como no tenemos pecado, porque Él lavó nuestros pecados, podemos participar de su mesa confiadamente como hijos. Si una persona no toma la copa, está diciendo, la sangre de Jesús no perdonó mis pecados. Y si una persona no come el pan, está diciendo, la palabra de Jesús no es suficiente, no sirve. Yo necesito es por mis propias obras. ¿Entiende que es tomar la cena indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre? ¿Es porque usted cometió pecado? No, esta mañana todos pecamos. Pero Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos vivificó por su Espíritu. Y ese es su pacto, Nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos a celebrar la cena con todo el gozo, con todo el poder, con toda la libertad de los hijos de Dios, agradecidos. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Es poderosa, es viva, es eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo, Señor. Nos libra del pecado y de la muerte, Señor. Nos lava, Señor. Deshace las obras de las tinieblas. Rompe con las mentiras de Satanás, Padre amado. Gracias, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora tú nos llamas hijos y nosotros podemos llamarte Padre nuestro por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por el cuerpo que fue abierto para que nosotros tuviéramos acceso ante el trono de la gracia. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos sino palabras de agradecimiento. Gracias, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por el precio tú pagaste. Gracias, Jesucristo. Amén. Mientras recibe la cena, estén allí en su lugar dando gracias al Señor.